Hace un ratito hablábamos con el doctor del Castillo sobre la edificación de la población. Y hay que tener mucho cuidado. Nosotros caemos mucho en cuando invitamos a alguien que tiene mucho conocimiento de un tema. A veces trae como consecuencia que si esa persona, académico, se expresa en un lenguaje muy llano, luce como que no maneja bien, no maneja bien el tema. Y le pasa mucho a un amigo querido que hace el mejor programa que se hace aquí con respecto a temas especializados, que es Los Sabios en la Z. Ramón Albuquerque ha hecho, él mismo a veces cuando le trata un tema político, dice, no, vamos a concentrarnos en esto. Y quería decirle que a veces cuando personas como la neuróloga que tiene temas del cerebro, el doctor Hanna que es endocrinólogo, a veces pueden caer en esa situación. Nosotros le hemos pedido a nuestro doctor César Peña Acosta, que es ginecobstetra y sonografista, que viene a hablar de un tema, pero para hablar de ese tema, nosotros le hemos pedido que edifique la población sobre los órganos que caracterizan el sexo femenino, y al doctor Estrella le pedimos que identifique los órganos que identifican los órganos masculinos. Doctor, antes de entrar en patología, ¿cuál es la anatomía de el sistema genitourinario reproductor de la mujer? Bueno, muy buenos días. Gracias, doctor. Primero vamos a darle las gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes, y a ustedes las gracias también por permitirme dar a conocimiento pues, el tema de referencia de la técnica. Bueno, en relación al sistema reproductor femenino, pues sabemos que consta de útero, de ovarios, las trompas. El útero a su vez tiene dos partes, que es el cuerpo y el cervix. Déjame explicar. Y la vagina. Al director, el doctor tiene una imagen que trajo, que mientras él le explique, ahí está. Doctor, comienza otra vez. Vagina. Bueno, exacto. El sistema reproductor está compuesto por la vagina, ¿verdad? Tenemos el cuello. El cuello uterino, el cuerpo del útero, los ovarios y las trompas. Ese conducto que hay desde la vagina hasta el útero, ¿cómo se llama? Bueno, ese conducto es el conducto endocervical, que comunica la vagina con la cavidad uterina o con la cavidad endometrial. Bien, vamos hasta ahí. Doctor, el tema de hoy es justamente una técnica para eliminar unos quistes en ese conducto. Póngalo, director. En ese conducto se forman unos quistes que se llaman quistes de nabo. ¿Por qué? ¿Porque parece un nabo o porque el que lo inventó era ese su apellido? Bueno, realmente siempre el que inventa algo o descubre alguna patología, pues por lo general se bautiza con su apellido. Sí. El quiste de nabo se origina a partir de las glándulas endocervicales. El conducto endocervical en todo su trayecto está tapizado por glándulas endocervicales que son las que producen el moco cervical en los periodos periovulatorios. ¿Es común ese quiste? Bueno, no es tan frecuente. Es común un quiste que sea de menor dimensión, de menores dimensiones. Lo que hemos tomado en cuenta en este caso son los que alcanzan 1 centímetro o más, porque tienen la capacidad de obstruir el conducto y con ello evitan que el espermatozoide ascienda hacia la cavidad. Me va a perdonar porque lo voy a llevar como caña para el ingenio. Doctor, ¿la presencia de un quiste en ese conducto impide la fecundación? Claro que sí, claro, esa es una de lo que provoca en cuanto a impedir. Es decir, que un médico que se especializa en reproducción tiene primero que descartar eso. Tiene que tomar en cuenta que esa podría ser una causa que esté provocando la infertilidad en la paciente. Pero mira qué raro que las instituciones que promueven el control de la población
no hayan inventado un quiste sintético para ponerlo ahí y bloquear la fecundación. Bueno, hay mecanismos de barrera, hay unos diafragmas que se usan en la vagina para obstruir, pero ya obviamente no están utilizados modernamente. Entonces el tamaño es lo que dice la frecuencia. Claro, el tamaño es lo que tomaríamos en cuenta para tratar de eliminarlo o para reducirlos. ¿Qué quiere decir ablación? Ablación quiere decir aplicar calor a un tejido. Aplicando calor, por ejemplo, en el caso de los quistes de nabo. Pero eso es cauterización. No específicamente, porque el electrodo es diferente al que utilizamos, pero es un mecanismo por el que creamos una fístula, rompemos el quiste, creamos una fístula entre la pared del endocervix y el quiste para que drene ese contenido, ¿verdad?, hacia afuera, hacia el Cuando conducto. le llega una paciente, ¿de qué se queja? ¿Dolor? Bueno, por lo general está relacionado con la inflamación pélvica, porque el quiste de Nabot es forma parte de lo que se llama la cervicitis crónica. Cuando está fuera del cuello, o sea, donde uno toma el Papa Nicolau en el exocervix, se conoce como cervicitis crónica. Cuando está dentro del conducto se llama endocervicitis crónica. Es decir, que un Papa Nicolau no solamente te da células cancerosas, sino que te puede dar inflamación del conducto. No, del conducto específicamente no. Solamente del exocervix. Ok, ¿cómo usted diagnostica el quiste? O por sonografía. En este lugar donde se localiza el quiste solamente se ve a través de la sonografía. La más directa es la sonografía transvaginal. Y antes de la sonografía, ¿cómo el ginecobstetra determinaban eso? Bueno, dentro del canal endocervical era imposible, porque usted puede poner un espéculo vaginal y usted puede ver algunos que estén ahí en el exocervix. Si están cerca. Pero si dentro allá del conducto no era factible observarlo. Es bueno aclarar, doctor, que cuando una mujer dice, yo tengo quistes de ovario, ese no es el quiste, ese no es el ovario, ese es otro. Bien, otra doctor, localización. ese procedimiento, ¿lo cubren los seguros? Bueno, doctor, esto es un procedimiento nuevo realmente. En este caso hay que darle las gracias a Dios que nos ayudó en este sentido. A la primera paciente que le propuse la manera de cómo podríamos eliminarlo, porque realmente no está en la literatura esta técnica. Eso fue algo que surgió dentro de lo que uno diría la curiosidad por ayudar, por hacer algo. Por ejemplo, la primera paciente que acudió fue con la finalidad de que yo le valorara la permeabilidad de las trompas a través de la histerosonografía, introduciendo solución salina, uno se da cuenta. ¿Qué es la permeabilidad de las trompas? Permeabilidad es lo que permite que el espermatozoide, una vez cae en la vagina, pues ascienda a través del endocervix, llega a la cavidad endometrial y llega hacia la trompa, procurando fertilizar. ¿De dónde coge las trompas el espermatozoide? ¿De la cavidad uterina? No, el espermatozoide sale a buscar el óvulo próximo a la fimbria ovárica. ¿Por fuera o por dentro del útero? Por dentro del útero y por dentro de las trompas. Entonces, ¿por qué hay a veces un embarazo ectópico? O hay varias, se definen varias causas. Una de ellas es que una vez que llega el espermatozoide, ahí fertiliza el óvulo, al regresar la trompa ha perdido la capacidad de conducir, ¿verdad?, de manera contráctil el óvulo fertilizado hacia la cavidad endometrial. También se habla de la inflamación de las trompas, de la salpingitis, etcétera. Doctor, ya usted nos ha contestado todo lo que nosotros queríamos. Ahora nosotros queremos que usted nos diga cuál es la técnica de electrocirugía, lo que usted quiera decir que el público debe conocer, incluyendo a la compañía de seguro. Sí, la compañía de seguro todavía, como le digo, esto es nuevo realmente. No está en la lista de ellos. No está todavía. Yo solamente he hecho una conferencia en la que acudieron autoridades de salud. Por ejemplo, el doctor Martín Ortiz, que es gerente de salud materno, infantil, adolescente del Servicio Nacional de Salud, que a la vez fue mi maestro en el Hospital Central, donde me gradué de ginecobstetra, y fueron representantes de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Entonces, la técnica ¿en qué consiste? En que tuve que tomar la idea de utilizar un electrodo
que solo viene para ser utilizado en la parte de afuera del cervix, ¿verdad? Entonces, ideando y tomando medidas y agregando cosas, y además contando con la anuencia de la paciente primera que se sometió, que es médico, porque ella, como le digo, tenía problemas de infertilidad, había sido manejada por diferentes ginecólogos, ella tenía ya la edad, cuando eso, 34 años. Yo le hice el estudio de la trompa y al ver que estaban permeables, lo que vi fue que tenía un quiste grande, ¿verdad?, en el endocervix de 1.9 centímetros. Entonces yo le dije, ya como te han hecho varios tratamientos... ¿Ese tamaño aparece en la sonografía? Sí, señor, porque se mide. En la sonografía ¿Un uno mide el centímetro tamaño. ya aparece? Claro, sí, más pequeño también, de 0.3 centímetros. Pero tomamos en cuenta el de 1 centímetro porque el cervix, el canal endocervical, mide de 0.6 a 0.8 centímetros, ¿verdad? Entonces, sabiendo que ya de 1 centímetro, pues supera la dimensión del endocervix, pues tiene la capacidad de empujar la pared contralateral y adosarla, y obviamente ahí viene y produce la obstrucción. Doctor, ¿cuál es la función de ese canalito, fuera de llevar el espermatozoide o de expulsar la sangre que se pierde cada mes? Bueno, realmente esa es la vía inicial, o sea, esa es la puerta de entrada de los espermatozoides. Para lograr un embarazo, esa sería la puerta inicial que tendría que estar en buenas condiciones para que pase el espermatozoide. Además, también bloquea el moco cervical, bloquea el ascenso de bacterias hacia la cavidad endometrial que luego pueden transferirse hacia la pelvis a través de la trompa o afectar las trompas directamente. Bien, y se expulsa la sangre que se pierde cuando no hay un embarazo, la menstruación. Exacto. Bien, doctor, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual ustedes, los ginecobstetras, frente a un caso de infertilidad, después de determinar si es el hombre o la mujer, ya están frente a la mujer? ¿Cuáles son las principales causas de infertilidad femenina? Bueno, se menciona en primer lugar la anovulación. ¿La? Anovulación. Que no ovula. Que no ovula, exacto, la paciente no ovula, esa sería la causa principal. Y hay mujeres que nunca ovulan. Claro, hay pacientes que nacen con problemas endocrinológicos que no menstruan nunca, incluso... ¿Dónde se produce el óvulo? O en el ovario. En el ovario. ¿Dónde suelta el óvulo? Cada ovario por mes evoluciona un folículo, se madura y se convierte en óvulo dentro del mismo tejido ovárico. Solo? Bueno, a veces más. ¿Bilateral o unilateral? Bueno, se refiere a la literatura que los ovarios se intercalan. Un mes ovula uno, un mes ovula el otro, porque obviamente son dos. Pero a veces ovulan los dos. Entonces la anovulación, es decir, que no ovula. ¿El otro tema cuál es? La obstrucción tubárica, la trompa tapada. En el ovario. No, la trompa que llevan el espermatozoide del útero hacia el ovario. Ese conducto se obstruye en muchísimas ocasiones. ¿Dónde ocurre el encuentro del espermatozoide y el óvulo? Y el óvulo. Bueno, en la fimbria, en el extremo de la trompa, que se llama fimbria. El óvulo se aproxima, porque la naturaleza es sabia, el óvulo se aproxima a la trompa y el espermatozoide al llegar a esa zona lo fertiliza y la fimbria actúa, ¿verdad?, como una ventosa, ¿verdad?, que absorbe y luego de manera peristáltica lleva el óvulo fertilizado hacia la cavidad endometrial donde se va a desarrollar. Así como el espermatozoide tiene movilidad o no la tiene, ¿el óvulo tiene su movilidad también? Bueno, no tal como el espermatozoide, porque el espermatozoide es el que sale a buscar al óvulo. Exacto. Bien, ¿qué otra causa de infertilidad? Bueno, también las anomalías uterinas, por ejemplo, los úteros anormales, úteros infantiles, etcétera. ¿Existe la posibilidad de que el útero no se desarrolle, es decir, no llegue a una madurez que le permita coincidir en su etapa reproductiva con la mujer? Claro, hay anomalía congénita en la que el útero... Congénita, exacto, de nacimiento, en el desarrollo embrionario, pues el útero no alcanzó la etapa
naturales de crecer y desarrollarse. Se quedan pequeñitos. Hay pacientes adultas que tienen el útero como una niña. Incluso los ovarios también resultan afectados. Son pacientes que no menstruan, ¿verdad? Y tienen problemas hormonales a temprana edad, producto de esa misma condición. Son personas que ningún tratamiento de fertilidad o sea, ni la fertilización extracorpórea, in vitro, ni nada de eso puede funcionarle, porque no es viable que mantenga una criatura en su interior nunca. No pueden alojar un embarazo dentro del útero, porque no hay manera de que él pueda crecer, ¿verdad? Para conservar el producto dentro de sí y desarrollarse. Esas son pacientes que por lo general alquilan, como dicen, ¿verdad? Un vientre, alquilan un vientre. Pueden, en algunos casos, obviamente, utilizan el esperma del esposo. A veces puede que ellas tengan algún ovario o estimulado, que puedan captar algún óvulo de ellas, pero en sentido general, cuando viene una combinación entre el daño, ¿verdad?, congénito entre ovarios y útero. Bien. Doctor, la ablación de un quiste del conducto, solamente se puede hacer cuando está cerca del cuello uterino, del cuello o en cualquier parte del tracto. Bueno, la idea que nos surgió es para que podamos tratarlo en cualquier distancia dentro del endocervix, a 3 centímetros dentro, a 4 centímetros, a 5. El cervix tiene alrededor de 6 centímetros de longitud, más o menos. Entonces, con la técnica, claro, es bueno especificar que es con la ayuda de la sonografía. O sea, tenemos que introducir el electrodo e ir observando a través de la pantalla de la sonografía, donde, ¿verdad?, llegamos con el electrodo para luego aplicar. Porque está bajo pantalla. Sí, señor, claro, hay que serlo dirigido por la sonografía, o sea, una combinación. Tiene incluso el médico sonografista que colaborar también con el ginecólogo para poder llegar al punto y específicamente llegar al quiste, tratar de no afectar el tejido sano. ¿Y qué diferencia hay entre la ablación, el calor y el electrocauterio? No es lo mismo que usted tiene que usar. Bueno, el electrocauterio también es en base a calor, ¿verdad? Lo que varía muchas veces es el electrodo que se utiliza, ¿verdad? El electrodo varía en cuanto a eso, pero realmente la técnica básica es calor, porque consiste en matar tejidos, en hacer que el tejido se deshidrate y se necrose y se descame. Doctor, ¿dónde usted trabaja? Bueno, yo trabajo en el Centro Médico Universal, en la zona oriental. Yo me he radicado todo el tiempo, he vivido, me desarrollé en la... ¿Tiempo completo? Exacto, también laboro en la maternidad de los Minas, en el área de sonografía, tengo muchos años allá. Soy docente de la... ¿El ginecobstetra es sonografista o puede ser sonografista? Puede serlo, igual que puede ser endocrinólogo, ginecólogo, oncólogo, etcétera. O sea, es muy común el embarazo de niñas mentales, porque si se embaraza ya una mujer, en la práctica suya. Claro que sí, es elevado el nivel de niñas adolescentes con embarazo. Como decimos comúnmente nosotros, un niño albergando otro niño. O sea, eso está elevada la incidencia realmente. Y el ginecobstetra, ¿cuál es la edad real que ustedes conciben que una mujer debe iniciarse como madre? Bueno, depende, pero realmente, ¿cuál es la edad en un medio como el de nosotros? Bueno, la adultez ya, una paciente de los 18, 20 años hacia adelante, hasta los 40 años, de la vida reproductiva normal y fisiológica. Doctor, ustedes tienen muchos problemas de consanguinidad en los partos. O sea, usted dice de parientes. Exacto. Bueno, siempre hay algunos casos que se dan. ¿Y se sabe antes eso? Claro, porque se hace un historial a la paciente cuando llega al hospital, ¿verdad? De su pariente, de su pareja, en qué consiste, si son familiares, si son allegados, etcétera. Doctor, de la edad suya y de la práctica suya, ¿usted tiene ya 1000 partos hechos? Bueno, yo supongo que no tanto, pero
hay una cantidad un poquito elevada, así ya hay mucha trasnocho ahí para llegar a cierto nivel de paciente. ¿La cesárea se prescribe por comodidad del médico o por necesidad de la paciente? Por diferentes factores. Sí. Sí, por diferentes factores, pero... Uno lo le que el dice médico- que para que cumplan años el mismo día de la mamá. Bueno, en caso que la paciente sea cesareada anterior, como suele ser, Ya en es algunos cesárea. ya obviamente sí, pero es que de todos modos, el médico tiene que saber que se corre un riesgo haciendo una cesárea innecesaria, que usted no tenga cómo justificar si la paciente en el proceso se complica, ¿verdad? Hace un tromboembolismo, un sangrado que debió ser menor si fuese sido un parto normal. Entonces, cuando vienen las investigaciones, ¿por qué fue esta cesárea? Entonces ahí es que viene el problema. Siempre hay que tratar de documentar, sea por sonografía o durante el proceso de una labor de parto ya implementada que se detuvo, etcétera. A una mujer soltera, a una multípara o a una menopáusica, ¿cuáles son los 3 consejos de un ginecobstetra que ya tiene 20 años ejerciendo? Bueno, lo primero es el chequeo ginecológico, que debe ser rutinario y En las anual. 3. En las 3, porque cada una de ellas tiene su etapa en la que puede cursar con riesgo, ¿verdad?, de su salud. O sea, una mujer joven con vida sexual activa, pues tiene un riesgo de presentar enfermedades de tipo de transmisión sexual, el papiloma humano, y obviamente la paciente ya en menopausia, la deficiencia hormonal que conlleva la osteoporosis, incluso a problemas de pareja, por la resequedad vaginal, por la pérdida de la libido, etcétera. Bien, doctor, vamos a darle las gracias y vamos a decirle que usted está en la clínica, ¿cómo se Centro llama? Médico Universal. Bien. Y elaboramos la maternidad está en San la Lorenzo Sabana Domingo. Larga? En el Sancho Sama, no, próximo a la Venezuela. Bien. Doctor César Peña Costa, ginecobstetra y sonografista. Gracias, doctor. Bien, gracias.